Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de nuestro campo base y medalla, un proyecto de visibilidad a la ELA, una enfermedad que nos lleva a seguir trabajando diariamente para gritar en la cima de cualquier montaña o simplemente en el día a día que estamos vivos y queremos seguir viviendo. Hoy vamos a hablar con un entrevistado muy querido por nosotros, muy cercano, una persona muy experimentada en la montaña, en una materia en la que muy pocos la dominan como él. Es el doctor que padezara, pero antes de presentarlo, como siempre, os vamos a mostrar el teaser de lo que son los 5 gritos contra la ELA. Adelante vídeo de Caica Media. Dos montañeros que intentan estos días ascender al monte Vinson, el más alto de la Antártida. Tenemos que ir subiendo material para poder equipar el campamento. Se puede hacer cima teniendo ELA, no es ningún impedimento, todo depende de uno mismo. Nos hidratamos un poco hasta aquella roca, hasta aquel collao. Unai está llegando y me espera. En la cumbre del Vinson. Estamos arriba. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto dura un grito? Somos 4.000 personas afectadas y son 4.000 metros de altura. Ganas de vivir, de disfrutar, de amar. Y se conozca por el público en general, pues esta enfermedad tan terrible que es el ELA. ¿Tiene tratamiento? Sí, tiene tratamiento, pero no tiene curación. Esto es muy grande. Me siento afortunado. Uno de esos miedos está relacionado con la enfermedad que sufre mi padre. ¿Qué va a pasar dentro de 6 meses? ¿Qué va a pasar dentro de un año? Impresionante. Menos de 80 días para emprender un proyecto apasionante, un proyecto de vida, un proyecto de unidad, un proyecto en el que tienen cabida la ciencia, la montaña, la socialización y por supuesto la medicina aplicada. Y hoy de eso nos va a hablar nuestro invitado de agua Isaín. Aupa Gabón, Pepa, ¿qué tal? Gabón, Miquel, un placer estar con vosotros, aunque me da un poco vergüenza viendo a la gente que ha pasado por delante mío y yo aquí estar con ellos cuando soy solo un pisahierbas. Bueno, tú eres una persona muy reconocida en el mundo de la montaña, en aspectos en los que muy pocos pueden destacar. ¿Cuándo empezó tu periplo de montañero? Porque primero vamos a hablar de esa pasión tuya por la montaña. ¿Cuándo empezaste? Bueno, yo creo que con muy poquito tiempo en mi pueblo era habitual el que enseguida te hicieras socio del club, del Ganguren, que es el club de mi pueblo, de Galdácano. Yo creo que casi era como una pauta, o sea, primero te bautizaban y lo siguiente era hacerte socio del Ganguren, ¿no? Y ya desde ahí empezamos pues a hacer salidas cortas por los montes de los alrededores y demás. Es decir, que mucho antes que ser médico ya era montañero.
Bueno, nos has anticipado tu profesión, la medicina. ¿Qué especialidad pretendiste hacer de principio y a cuál acabaste? Porque no sé si tú tenías muy claro tu vertiente. Sí, de alguna forma lo mío fue un tanto vocacional desde el principio. Es curioso, intenté hacer la especialidad de hidrología médica en la Universidad de Burdeos, porque en esa época estaba trabajando en mi tesis doctoral y era sobre el tratamiento de las enfermedades en base al agua. Con lo cual me dirigí a Burdeos y me matriculé en hidrología médica, intenté, mejor dicho, y luego en medicina del deporte, ¿no? El problema es que no coincidían en días de la semana y yo en aquel momento no tenía recursos para quedarme 3 días a vivir en Burdeos, con lo cual tuve que escoger una de las dos. Y entonces un día a la semana me marchaba allí para hacer medicina del deporte. Perdón, y una especie de módulo que hicimos que al final me ha servido muchísimo, fue como una especie de adorno aprovechando las fechas, que era medicina y biología de los entornos extremos. Fue una cosa curiosa, me llamó la atención y la verdad es que me vino muy muy bien el abrir los ojos a esos entornos extremos. Exactamente, de eso vamos a hablar porque, eh, bueno, en la montaña bien sabes que te muestra siempre cara bonita y cara menos agradable y a medida que vas subiendo eso, tú bien sabes lo duro que es. ¿A cuánta altitud has llegado a estar tú como montañero o como médico? Yo creo que mi techo está en torno a 6.200, 6.300, pero no debiera decirlo, porque no tenía permiso para estar ahí, ni en casa ni permiso oficial. Lo que ocurre es que hace ahora 25 años tuve la suerte de participar ya, había participado, vamos a decir que he ido en las mochilas de muchos montañeros famosos, pero no había ido yo. Yo veía los toros desde la barrera, y en este caso fui en una expedición al Everest y aprovechando una situación que se produjo allí, bueno, pues pude dormir en el campo 1 y pude avanzar hasta cerca del 2 y aprovechamos para hacer unas lecturas de radiación ultravioleta y demás. Pero la verdad, y ahora que no nos oye nadie, yo allí no tenía que estar. Estamos viendo, mientras nos estaba comentando, fotos alusivas a ese viaje, pero también fotos alusivas a tu gran pasión, que es la investigación de campo, tanto con material de montaña, como seres vivos de alrededor, como mil aspectos que siempre quedan muy bien recogidos en tu fotografía y por supuesto en tu blog personal de Facebook, donde sientas cátedra en cada uno de tus posts. ¿Cuándo nació esa inquietud, esa pasión por investigar el instrumento, investigar el comportamiento humano ante determinados materiales y demás? Bueno, no sabría ponerte una fecha, yo creo que eso son cosas a las que llegas poco a poco, ¿no? Sí es cierto que siempre me ha picado la curiosidad por el porqué. eh, Veías cosas que pasaban y demás, o hablando del material, por ejemplo, cosas que sufrías, como aquellas mochilas que siempre te habían dicho, no, el peso bien pegado a la espalda y al final tenías la marca de la lata de espárragos, la tenías grabada en tu piel, ¿no? Porque habías hecho al pie de la letra lo dicho, y por qué. Bueno, a partir de esas preguntas yo creo que llegué al convencimiento de que la inquietud es básica. Para mí es cada mañana, si me despierto y no tengo inquietud por saber alguna cosa más, ese día se me escapa entre los dedos. No lo disfruto igual. O sea que de siempre, te diría que de siempre me ha gustado saberlo. Lo que pasa es que de siempre no he tenido los medios para hacerlo. Quizás ahora sí, tengo algunos. Ya nos comentaba, porque para la gente que no lo sepa, estuviste formando parte muy presente, muy activa en el proyecto
de Tesorito Vida, Escalada de Vida, donde, bueno, pues además de ser el ángel de la guarda en cuanto a aspectos médicos o asistenciales, tuvimos la suerte de poder contar contigo como narrador ocasional, pero muy profesional, junto al gran Isidoro. ¿Cómo recuerda aquel momento? Bueno, cuando me lo proponen, sentí una cosa, no nos oye nadie, ¿verdad? Un No. acojono bestial. Y yo, ¿qué hago así fuera del tiesto, no? O tan fuera del tiesto. Luego disfruté mucho. Yo creo que te lo comenté cuando nos encontramos después en el refugio. Dicen, menos mal que habéis llegado a la cima porque nos quedaban, a Isidoro y a mí nos quedaban un par de clines solos. O sea, los demás los teníamos ya totalmente mojados, ¿no? Y gracias a que a veces no coincidíamos los dos con las ganas de llanto, por la emoción que vivimos allí. Y bueno, uno podía hablar y el otro tenía un corte, ¿no? Un suspiro para coger aire. Fue una experiencia muy bonita. Alguna vez he pensado que era como darle a la montaña una dimensión más, una cuarta dimensión. Fue bonita hasta el punto de que un año después estamos aquí tú y yo, con todo este público, expectantes por ver cómo acontece estos últimos días de cara al que ya puede ser el quinto grito contra ella, esperemos que definitivo para poder tener al menos una ley de dependencia, una ley digna para los enfermos de ella, que ya nos salvaguarden muchos aspectos sociales, de aspectos sanitarios y demás, y asistenciales. Y bueno, como decíamos, un año después, como has visto a este enfermo de ella, una vez más en el virus, y cómo se presenta desde el punto de vista médico mi acontecida llegada al campo base, cómo me ha visto y cómo me ve de cada eso. Bueno, me llevé una sorpresa preciosa. Bueno, en uno de los vídeos que monté de cachondeo para tenerlo entre nosotros, venía a ser el cazador cazado, ¿no? Quise cazar a nuestras cámaras y demás mientras trabajaban, pero hubo una imagen que quise meter de uno de los vídeos que grabé desde atrás, donde ibas tú tirando del grupo en la subida. Yo creo que en algún momento te lo dije, te vi mejor que hace un año. Es decir, estás como los vinos buenos, estás mejorando con el paso del tiempo. Fue una gozada. Es importante sabiendo que es una enfermedad muy jodida en ese aspecto. Pero bueno, Sí, sí. continúa. Bueno, pues por un lado, en cuanto a tu evolución, me ilusionó tremendamente. Respecto a cómo van las preparaciones, bueno, pues como, fíjate, no con la inmediatez que puede vivir la gente joven los viajes ahora, ¿no? Que es casi, mañana me cojo un billete en internet y me voy. No. A la vieja usanza. Bueno, a mi modo, porque al fin y al cabo la edad marca, ¿no? Bueno, va con una elaboración del botiquín minuciosa, en la que voy a contar con el resto de personas sanitarias que van a compartir el camino con nosotros. Entonces, pretendo aprender de ellas, que son más jóvenes que yo, y seguro que lo hago. Preparando eso, preparando también la economía que hay tras un botiquín. De momento hay una propuesta que me hace ilusión también, que es que probablemente un colegio oficial de médicos nos respalde en la preparación, pues porque han valorado el aspecto humano y de buena práctica que supone lo que queremos hacer. Amanece con dudas de si llevo esto, llevo lo otro, si podemos hacer, si el grupo irá compacto, tendremos que separarnos, cosa que, bueno, pues obligaría igual a distribuir, bueno, en vez de tener un botiquín potente, llevar dos fraccionados y que tengamos recursos en cabeza y en cola.
me ha obligado a una cosa muy bonita, que es volver a revisar todo lo que tenía visto sobre patología de la altitud y ver, bueno, si hay algo nuevo sobre todo sobre prevención, que una de las facetas que querría poner en marcha contigo y con el grupo es alguna medida de prevención que podamos utilizar, aparte de la de subir más despacio, pues medicamentosa o del tipo que sea. Es decir, quiero aprender. La curiosidad que te decía antes me sigue atacando. Desde tu experiencia, ¿qué aspecto debo cuidar desde ahora hasta ese momento, ese día en el que emprendamos la ruta a nivel médico o, bueno, no sé, preparatorio, en mi caso como enfermo de ella? Pues yo te diría que en principio la de cualquier persona, es decir, mantener una buena condición física, cuanto mejor condición, mejor, pero no para utilizarla allí. Curiosamente, hace muchos años nos invitaron a los médicos de la Federación Vasca a un reunión que hubo en París sobre patología de la altitud y volvimos los 4 encantados pensando, bueno, por una vez nos van a hacer caso a los médicos, porque la conclusión del estudio que habían hecho en ARPE, una asociación de investigación de la patología de altitud, era cuanto más despacio subes, más posibilidades tienes de aclimatarte. Y de, joder, les vamos a decir que no se entrenen, que se dediquen al calimocho, a fumar y a jugar al mus, ¿no? Y bueno, pues no, no te voy a recomendar que hagas eso, pero sí te recomendaría que tengas buenas facultades, las mejores que consigas, tal como he visto ya que vas haciendo los entrenamientos, pero luego para no usarlas, para tener de sobra, para ir siempre al 40% de tu capacidad, para disfrutarlo. ¿Cuánto, digamos, material crees tú que puede llevar una persona que vaya a un trading como el nuestro, aproximadamente en su mochila? Bueno, ahí depende mucho de en qué estilo se haga, ¿no? Si haces con la colaboración de gente local, con Sherpas en este caso, o si lo haces de la forma más autónoma posible. De una forma autónoma, la última experiencia que he tenido, parcialmente autónoma, mi mochila andaba por los 18, 19 kilos según el agua que llevara. De una forma más normal, digamos, yo creo que, ojo, la mochila sanitaria tiene más cosas. Hay que partir de la base de que, bueno, pues a mí me suele gustar llevar el saco conmigo, porque si alguien se va a quedar a medio camino, voy a ser yo con quien se quede, o de llevar un poco más de agua o pilas de repuesto, pero son manías personales, Ya. Entonces, ahí sí. Realmente Nepal, frente a otros sitios, nos plantea una cosa muy bonita, y es que el monte está humanizado hasta muy arriba. Bonita para ciertos aspectos, que es lo que ahora nos interesa, tener apoyo, no tan bonita cuando lo que buscas es una naturaleza más virgen, ¿verdad? Pero esa proximidad con gente que vive a 4.000, a 4.800, prácticamente en Gorasep vive gente, ¿no? Entonces eso también te da unos apoyos locales que te permiten no tener que cargar con tantas cosas porque puedes localizarlas in situ, aunque cuanto más autónomos seamos, mejor. Bueno, recordando ese trekking, pasamos algunos ríos, ¿verdad? ¿Te acuerdas de esos puentes tan majestuosos y tan a la vez sensibles o aparentemente inestables? ¿Lo recuerdas? Sí, me acuerdo mucho de ellos. Creo que alguno ya no estará porque, visto los remiendos que tenían las tablas de madera del firme, seguro que los han tenido que cambiar ya. Pero mira, y había una muy bonita que sirvió para una foto que Panama Jack utilizó durante tiempo, hecha por un compañero mío de expedición, por Santi Yáñez, donde un porteador llevaba una caja de esas amarillas de Panama Jack que contenía la mitad de nuestro botiquín, ¿no? Y también recuerdo otra cosa, la de tenernos que dar marcha atrás en alguno de los puentes, porque de frente venía un grupo de ñacs o de yaks, según la altitud, y está claro que estos no tienen marcha atrás, o sea que lo dábamos nosotros. Pero muy bonita, la imagen es de recordarla así. Pues casualmente de los ríos va, digamos, la nueva entrega de Isi, nuestra compañera, nuestra geóloga de cabecera,
y afectada por ella, que se explica a la misma maravilla en cada uno de los temas que nos presenta. Luego hablar de los ríos de Himalaya. Te dejo que tome un vaso de agua o algo y aquí tenemos la nueva sección de GeoIchi. En los glaciares del Himalaya nacen algunos de los ríos más importantes del planeta, como son el río Indo, el Ganges o el Yangtze. Estos ríos acarrean una inmensa cantidad de sedimentos, y en sus cauces viven más de 1.300 millones de personas, además de una gran diversidad de ecosistemas. Por ejemplo, el río Ganges nace en el glaciar Gangotri, que es un lugar súper sagrado para los hindúes. En su tramo inicial, el agua del río tiene que salvar una gran pendiente, así que tiene muchísima energía y es capaz de arrancar y transportar grandes pedazos de roca. En la base del Himalaya encontramos el cinturón de Babar, que está formado por un suelo rocoso y poroso, con todos estos fragmentos de roca que proceden de las montañas del Himalaya, pero que el agua de los ríos ya no tiene fuerza para seguir transportando. Según sigue descendiendo el río, también se desacelera y llegamos al cinturón de Terai, formado por un suelo arenoso muy fértil, porque las arenas ya es un material que el río no puede seguir transportando. Y así llegamos hasta las llanuras aluviales, formadas por los sedimentos más finos, limos y arcillas, hasta desembocar en el mar. En el caso del río Ganges, desemboca en el Golfo de Bengala y forma el delta más grande del mundo, con todos los sedimentos muy finos que todavía pueden transportar el agua. Así que de los glaciares y de los ríos del Himalaya dependen muchísimos millones de personas y muchísimos ecosistemas. Vamos a cuidarlo un poco entre todos. Magnífica como siempre, Isi, y su espacio, en este caso, tratando también el problema medioambiental, ¿no? De cómo se resisten los glaciares y transportan esos sedimentos extra o la crecida de los ríos. Debemos cuidar el planeta porque no tenemos uno desde puesto, ¿verdad, jefa? Así es. Fíjate, ahora estaba recordando cuando hablas de los ríos y de la disertación de Ichi. Una de las cosas que hicimos en el 97 con la expedición fue retirar cerca de 1 tonelada de residuos. Parte de ellos correspondían a materiales inertes, como eran botellas de oxígeno, cartuchos de gas utilizados y demás, o latas. Pero había otra parte, por ejemplo, que eran pilas, baterías y demás, instrumentación de experimentaciones y demás, que había sido en algún caso sepultada por una avalancha y lo encontramos y demás. Y te obligaba a pensar, es decir, esto si no lo retiro, ¿dónde va a pasar todo el cadmio de estas pilas y demás? Va a ser el agua que voy a beber 2 días más abajo de marcha. O sea que... Es impresionante, a veces el ser humano, lo complicado que puede llegar a ser, ¿no? Hasta el punto de poder autodestruirnos. Pero bueno, poco a poco vamos avanzando. Y poco a poco, como decimos, pues ya llevamos casi media hora de charla, muy productiva como siempre. Que el anterior invitado, Juan San Sebastián, tú bien lo conoces, me comentaste en el chat, que lo vi después, te pido perdón, una profesión que le faltaba, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Sí. Bueno, la situación de Juanjo en la expedición al K2 la viví muy de cerca. Antes de marchar, fue quizás una de esas en las que me metí en sus mochilas, aunque ellos no lo supieran, por la preparación previa. Me enteré, estábamos de viaje y me enteré a medias tintas de que había un desastre por allí. No lo pude vivir hasta que me acerqué más a casa.
y lo vi muy de cerca después con él, ¿no? Años después estuvimos compartiendo una iniciativa que puso en marcha él, que fue la de hacer la travesía del Pirineo, de mar a mar, de Cantábrico al Mediterráneo, con gente y con apoyo, ¿no? Con dos grupos, uno de cerca de 40 y tantas personas y otro de 50 y tantas. Fue muy bonito. Y hubo en una de las etapas, recuerdo que fue ya en el Pirineo catalán, donde al amanecer empecé a oír un chistu, un instrumento de apenas 3 agujeros, sin más, en el que es hábil Juan José Sebastián, y el entorno, que era un amanecer, la forma de tocarlo en la lejanía, que era la forma de despertar a todo el grupo, y el saber que lo estaba haciendo con lo que quedaba de aquellos dedos, me hizo una ilusión tremenda y no creo que lo olvide jamás. O sea, que una profesión que faltaba en esa lista de Pablo era la de chistulari. Pues apuntado queda. Y hablando de Juan, recordando eso, a mí me marcó mucho ese documental. Y fíjate, ya no fue tanto por la pérdida, ¿no?, de Astro Apellani, sino más bien por el movimiento generó aquello y sobre todo por el tremendo esfuerzo sobrehumano que tuvieron que hacer de la Cruz con Tamayo y por supuesto en este caso ese vivac interminable de Juanjo. ¿Cómo ves desde el punto de vista médico ese vivac y ese gran esfuerzo de estos montañeros? Vamos a ver, en unas condiciones tan extremas hay que tener muchas ganas de vivir para soportar eso. De todo ello, fíjate, me dejó más marcado otra cosa, y es que cuando yo creo que los de fuera, los que estábamos fuera, habíamos bajado la guardia pensando que ya estaba, ¿no?, que estaban los dos en casa, por decirlo de alguna forma, ¿no?, que ya estaban en manos de sus amigos y demás, el ver que Hacho se apagaba como la llama de una vela cuando la tapas, ¿no?, que se fue consumiendo, y aunque ya pensábamos que estaba ya rescatado, que ya estaba, pues que se apagara. Eso es lo que me quedó marcado de lo que me llegó de aquella expedición, ¿no? Fue una especie de alegría vana de pensar, bueno, ya no. Es el recuerdo más íntegro que mantengo de aquella situación. ¿Y cómo sobrevive un ser? No se lo pregunté a Juan directamente, porque además él lo cuenta muy bien en su libro Cita con la Cumbre, pero en tu caso, desde el punto de vista médico, ¿cómo, desde tu experiencia, qué pasos lleva o qué pasos sigue una persona que está sufriendo de hipotermia o un edema o situaciones sobrevenidas a ese actitud? ¿Qué pasos sigue el cuerpo humano? Bueno, desde un punto de vista, vamos a decir, fisiológico, es curioso, es como si tuviésemos una especie de relé que suaviza la situación, ¿no? Es decir, a una persona que entra en hipotermia, llega un momento en que deja de percibir las sensaciones de frío, ya incluso no se defiende frente al frío. De hecho, a la gente que se le encontraba fallecida por hipotermia se decía que tenía una risa sardónica, se llamaba, una especie de gesto como de relajación. Realmente puede ser más una contractura fisiológicamente hablando. Me gusta más el término de que han muerto feliz, pero puede ser una contractura de la musculatura de en torno a la boca, ¿no?, que se quedase en ese gesto. Y lo más lógico es que, bueno, que vayamos perdiendo facultades intelectuales, igual que hemos ido perdiendo el resto de las más básicas ya, e incluso antes que las más básicas, con lo cual no seamos conscientes de lo que hay. Pero estoy convencido que eso es la explicación fisiológica, y que hay otra por delante que es de personalidad, es de alguien que no se deja vencer, que va a pelear hasta el último instante, y que parece que pone en marcha recursos que no sabías dónde estaban, para sobrevivir a una situación que decías que no es fácil sobrevivir a ella, ¿no? Es decir, es como si hubiese por ahí una reserva de la que no siempre somos conscientes, y que cuando dices, bueno, si tú te planteas que todo no está perdido,
parece que hay recursos, ¿no? Y no me digas dónde, porque desde el punto de vista fisiológico no sé dónde están. Pero sí veo que la gente que no baja las manos, que no se entrega, tiene más opciones de vivir. Y eso con hipotermia está descrito ya. Juanjo sufrió gravísimas congelaciones. Tú pudiste, no sé si fue en el hospital de Zaragoza, ¿no? Sí, Fue sí, así. estuve en quirófano con él. ¿Y cómo se hace, cómo se interviene ese tipo de lesiones tan graves e irreversibles? Bueno, haya habido varias escuelas. La primera escuela de la que tuve información fue la alemana y no me gustó. Recuerdo una intervención en un congreso, creo recordar que en Chamonix, donde un cirujano muy afamado, alemán, puso a una persona en pie contra una pared con, digamos, de tobillos hacia abajo, los pies totalmente negros, ambos. Y la siguiente imagen era dos piernas cortadas por la pantorrilla, puestas contra la pared y faltaba el resto de la persona. Era lo que aquí se venía a decir cortar por lo sano. Vale. Después pude ver que en otra situación hubo una persona muy conocida a la que le planteaban una cosa similar también. Me gustaba mucho más, en cambio, la opción que se utilizaron en otros lugares, en Francia es uno de ellos, y luego con unas investigaciones muy bonitas hechas en Zaragoza por la gente que estaba en torno a José Ramón Morandeira, que se planteaban el retrasar, dilatar el tiempo para dar tiempo a que parte de esos tejidos, igual los tejidos superficiales, imaginemos, a ver si consigo poner, que hasta aquí estuviera negro todo esto, pero era la piel la que estaba negra y quizás toda esta piel, pero quizás si dejábamos sitio había aquí como una especie de punta de lápiz hacia más hacia adelante que se había salvado. Entonces, si para cortar por lo sano esta falange la cortábamos por aquí, habíamos perdido una gran capacidad prensil de la mano, una utilización, habíamos limitado mucho, ¿no? Entonces siempre me gustó más esta otra opción de retrasar, ayudar a los tejidos a que se recuperen, dejar que la naturaleza haga lo suyo, cuidando siempre que no se infectara, claro, porque era el riesgo de antiguamente, ¿no? Si una congelación se infectaba, ponía en riesgo no solo el miembro, por ejemplo, sino incluso la vida. Y en este caso, bueno, pues se conseguía salvar más tejido. Debo confesar que yo, a pesar de ser peor pisa hierba que tú, me apasiona la historia de montaña y precisamente me llamaba mucho la atención como, por ejemplo, cuando en aquella época los primeros exploradores empezaron ya a adentrarse en el Himalaya, como el ejército inglés, los ingleses pues con su ejército y sus médicos profesionales militares pues hacían tantísimas pruebas de desarrollo para ser los primeros con Irving y Mallory en su vida a ese pedazo de texto del mundo, ¿no? ¿Cómo has visto tú esa evolución médica y cómo intervenía siempre a lo largo de las décadas el ejército en toda esta proeza deportiva, montañera, aventurera? Bueno, yo creo que esas primeras expediciones tenían no tanto de montañero como de geógrafo. Eran inquietudes y que quizás dentro o detrás de ese interés geográfico hubiese también intereses plenamente militares, probablemente. Lo cierto es que se hicieron investigaciones muy bonitas. Estaba mirando, no lo voy a encontrar ahora, pero hace poco me regalaron una obra posterior al logro de la cima por Mallory, por Mallory, por Hillary, donde explicaban cómo la sociedad geográfica y demás habían estado fomentando experimentos para ver si una persona podía vivir y hasta qué altitud sin la colaboración del oxígeno y demás. Incluso se lanzaron algunos globos prácticamente estratosféricos, ¿no? Casi conseguir altitudes de 10.000, 11.000 metros de altitud
en algún caso con secuelas fatales, ¿no? Pero se investigaba, ¿no? Y de hecho durante muchos años, si lo recuerdas, porque tú al fin y al cabo tienes una formación de fisiología buena también, o sea, que no te escondas, si recuerdas, toda esa zona se llamaba la zona de la muerte. A partir de en torno a los 6.000 y pico, 7.000 metros, 8.000 desde luego, se llamaba la zona de la muerte. Totalmente. ¿Cuál es la barbaridad médica o experimental más bruta que has vivido tú o has conocido tú, has leído tú, desde el punto de vista médico experimental? Fuera de tiempos de guerra, porque en tiempos de guerra se han dicho barbaridades, para ver la capacidad de supervivencia del ser humano. No lo sé, no sabría decirte ahora, tampoco he vivido, no tengo recuerdos tan amargos. Sí recuerdo, por ejemplo, fíjate que durante la formación en ese módulo que te contaba antes de medicina, fisiología y ambientes extremos, nos sometimos voluntariamente a periodos de respiración de gases nobles sin oxígeno, de nitrógeno exclusivamente, a apneas prolongadas. Hicimos toda clase de perrerías entre compañeros de formación y era bonito el experimentar. O sea, como tú estabas hablando y no te das cuenta que se te estaba yendo la cabeza porque por detrás alguien había cerrado una válvula y solo respirabas algo que no tenía oxígeno. Y entonces se controlaba la frecuencia cardíaca, la intensidad de la profundidad respiratoria y todas esas cosas, bueno, con ese afán de saber algo más. Pero pienso que no eran burradas, eran, bueno, pues intentar cruzar un poquito la raya para ver hasta dónde se podía llegar sin demasiado riesgo. ¿Y qué piensa el ser humano? ¿Tiene techo? Tú que estás vinculado a la medicina y el deporte, vamos a seguir batiendo récords a nivel deportivo, tanto en montaña, atletismo, natación. ¿Qué piensa? Que sí, que sí, que sí. ¿Cuánto interviene la tecnología? ¿Cuánto interviene la capacidad del ser humano? ¿O dónde está el punto de inflexión? En la unión de esas dos, de la tecnología y del ser humano. Lo que ya no sería capaz, fíjate, sería decirte dónde empezaríamos a pisar un terreno que yo diría que es trampa. Si nos metemos ya en los entornos genéticos y demás, en la tecnología está claro, es decir, a medida que se me ocurre que las fibras mejoren, pues seguramente el salto de pértiga seguirá mejorando. A medida que la tecnología de la interface entre el agua y un traje mejore, los récords de natación seguirán mejorando. O que, no sé, o que la capacidad de resiliencia de la pista de tartán mejore, pues la misma persona llegará una centésima antes. Es decir, y el ser humano también, seguro que el ser humano también. Es decir, el ser humano, si nos fijamos, por ejemplo, en la talla media de una persona del Estado español de los años 1940, 50, bueno, ahí hay un artefacto en medio que es la guerra, ¿no? Pero era bastante menor que la que aparece después en los años 80, 90, ¿no? Decíamos la generación del yogur, y luego ha llegado la generación del petit suisse, y la siguiente no sé qué generación es, pero son más altos y seguramente correrán más alto y lanzarán más lejos. O sea, el Citius Altius Fortius seguramente seguirá estando vigente mucho tiempo. Y hablando de materiales, vamos a ese aspecto que tú desarrollas también, ya como preguntas, ¿no? Porque muchos amigos míos que quizás no se conozcan están perdiendo una oportunidad muy, muy buena para seguir aprendiendo y aplicar tus conocimientos experimentales y bien medidos a lo que es el alto rendimiento. Por ejemplo, bastones sí, bastones no, cuando se usan en los trails. Sí, esa es otra de los dilemas que ha habido en montañismo, ¿no? Los puristas de bastones, no, pierdes el equilibrio. Bueno, yo el equilibrio pierdo por otras cosas, a veces porque se me va la cabeza, pero no por llevar bastones. Yo creo que la gente cuando quiere llegar antes usa bastones.
y llega antes. ¿Por qué? Pues sencillamente por algo que tampoco se te escapa. Es decir, que si yo hago participar de un esfuerzo muscular, no solo la musculatura de las extremidades inferiores, sino también la de las superiores y encima los abdominales cuando me venzo hacia adelante para impulsarme, seguro que llego antes. Ahora llega, bueno, terreno quebrado, quieto, quieto, bastones fuera, las manos libres, porque si tengo una caída, lo que no quiero es nada que me impida pararla, ¿no? Quiero tener la posibilidad de poner las manos delante. ¿Dónde llevarlos? Es otra de las cosas. Por ejemplo, en las marchas he visto gente que llevaba los bastones sin utilizarlos, los llevaba cogidos en las dos manos así. Bueno, el peso, el sobrepeso en las manos multiplica el gasto energético sin en ese caso ayudarnos. Es decir, no los vas a usar, póntelos en la cintura o plígalos y mételos en la mochila y no en una zona que lleva un movimiento alternativo, ¿no? Es decir, en esa, como en tantas cosas, tenemos muchas cosas que probar. Yo lo último que he estado probando, y sin inquietud, a qué ritmos y con qué frecuencias cardíacas iba andando, ahora que me escapo a un camping y estoy andando en playa. En playa encuentro 4 terrenos. El de la arena seca, dificilísimo, te obliga a unos equilibrios de todavía, pero muy bueno también para entrenar, ¿no? El de la arena sobresaturada de agua, donde te hundes pues 15, 20 centímetros o más. La arena húmeda y lisa, una gozada, porque tienes, casi puedes correr, ¿no? Y luego correr con agua hasta distintas zonas de las piernas. Bueno, pues lo último que presenté, oye, iba dando un paseo, pero llevaba el pulsómetro puesto, vale, lo voy a hacer con cabeza. Voy a ver a qué ritmos cardíacos hago cada una de esas y a qué ritmo de velocidad de andar, ¿no? Y te encuentras cosas, es decir, oye, es bonito, o sea, puedo estar entrenando para el monte en la playa. O sea que... Perfectamente, claro que sí. Y por ejemplo, existe una mochila para cada tipo de persona o cualquier persona puede ir a una tienda y decir, esa me gusta porque es muy bonita. No, yo creo que las personas, ahí podemos hacer lo del traje del prêt-à-porter, es decir, voy y me cojo, este me gusta y me lo llevo, lo saco de la percha, pero sí, pero yo tengo un hombro más alto que otro. Y seguramente tendré una cadera más baja que la otra, con lo cual el traje ya no me cuadra bien, ¿no? Y aquí pasa lo mismo, es decir, hay, en las mochilas a la hora de llevar, si vamos a llevar apenas 4 kilos de peso, no pasa nada. Podemos llevarlas, pero si vamos a llevar una carga y va a ser considerable, yo creo que es muy importante escogerla bien. Además suelo decir que la mochila no es una cosa que cambiamos cada mes, ni cada temporada siquiera, sino que nos va a acompañar durante, en mi caso, durante años, porque soy un maniático. Cuando encuentro una, la llevo siempre. Entonces, escógela bien, que se adapte bien a ti. El último trabajito que estoy maquinando con este tema de las mochilas es mochila con espaldera pegada a mi espalda o con una cámara de aire de esas de unos, no sé dónde está la cámara aquí, de unos 3-4 centímetros de separación. Y lo que he hecho ha sido ponerme unas ondas térmicas con 2 tipos de mochilas, con la misma carga, haciendo ejercicio en una postura similar a la erecta, pero sobre una bicicleta para poder equilibrar. A 100 vatios, ¿qué pasa de temperatura? Con una y con otra mochila. Pero no te cuento ahora el resultado, si no, no me compras la revista. Exactamente. Actualmente está colaborando con una marca, ¿no? No sé, aparte te harán entrevistas en revistas y demás, ¿no? Si quieres promocionarte, ahora es tu momento. No, porque entonces me cae más trabajo. Te lo agradezco, Miquel, pero no. Tengo la suerte de que tengo amigos en una empresa cercana, porque si miro ahora por la ventana de mi balcón la veo. La proximidad es importante en estas cosas, que es Forum Sport, y que cuando me da alguna ventolera de esas, ¿qué pasa con esto? Pues en vez de mandarme a la porra, pues me dicen, coge lo que necesites y prueba, y me permiten hacerlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues aprendo y aprenden. Sí. Bueno, eso aprenden, en este caso aprendemos nosotros. Algo tan sencillo como por ejemplo estamos viendo en las imágenes los cordones, la atadura de los zapatos, ¿verdad? Es muy importante el calzado porque puede hipotecar un viaje por completo, ¿verdad? Sí. Mira, ha habido gente que estaba a punto de renunciar a una cima por molestias, y estoy acordándome ahora, con lo desastre que soy de memoria, me estoy acordando de su cara, de su nombre y su apellido. Y dijo, no puedo, con el pie así no puedo. ¿Pero por qué? Por esto. Y fue cambiar la forma de atar el calzado, modificarla, y ahí va.
así puedo andar. Bueno, voy a probar y tiene esa cima en su agenda hecha. O sea que hay veces que son cosas muy sencillas, las que nos pueden dar satisfacciones o no. Yo esta mañana estaba andando con unos calcetines que mejor los hubiese dejado ya para el retiro y no te voy a enseñar el pie, pero lo estoy pagando. Es decir, el material, la elección, el uso, eh, tenemos que ser más imaginativos. O sea, no vale coger una mochila como la coges de la tienda y ponértela y punto. No, no, personalízala, ajustala a tu espalda. No vale coger los cordones de una bota o la bota y atarla según ha venido, cuando resulta que yo tengo un empeine con una elevación, con una exóstosis, con cualquier historia de estas, ¿no? ¿Y por qué tienes que atar como te la han puesto? Cámbialas si son tuyas. Cambia la forma de atar y salva esa zona y que no te presione. Y vas a disfrutarla en vez de sufrirla. Es decir, a veces nos falta ese impulso. Pues mira, me queda perfecto este comentario ya para rematar la faena, tanto tú como yo. En el fondo, en el material, como en la vida, ¿no? Pues siempre va a haber, digamos, algo que se amolde a ti, pero si a veces no se puede, pues tú te tienes que amoldar. Pero siempre que se pueda, obviamente, hay que amoldar las cosas a tu forma de ser, a tu forma de pensar, a tu forma de moverte, a tu forma física, a tu, digamos, discapacidad, por ejemplo, en mi caso. ¿Cómo has visto el invento que voy a llevar en medalla? ¿Qué te ha parecido? Fue una sorpresa impresionante. Cuando me di cuenta de lo que era, porque al principio no lo había visto, mientras aparcábamos los coches salí más tarde, ¿no? Pero cuando vi por detrás, dije, eso no va a ser eso, no va a ser eso. Y cuando me acerqué, eso es imaginación, Miquel. Eso es una gozada. Es decir, vamos a ver, yo necesito qué, ¿cómo lo puedo conseguir, no? Y me pareció una gozada, o sea, el pensar tantas mentes biomecánicas que hayan estado dándole vueltas y que tú lo has resuelto con la cosa más sencilla. No voy a desvelar qué era. Tú lo vendes o la patente si quieras, pero me pareció genial. Muy bien. Yo siempre digo lo mismo. Mientras me vaya bien, a mí me da igual que sea una cosa u otra. El objetivo está bien marcado ahí al frente y mientras mi cabeza no se me caiga, las piernas van a seguir adelante. Kepa, ha sido un gustazo compartir estos 50 minutos de charla que llevamos. Disfruta de tus vacaciones en ese magnífico camping. Nos vamos a ver muy pronto y honestamente estoy deseando compartir esa experiencia contigo y con todos nuestros compañeros. Ha sido un placer y nada, aquí tienes tu público. Bueno, pues el placer es mutuo, Miquel. A ver si disfrutamos todos de esa bonita experiencia y aprendemos mucho. Y nada, a vosotros deciros que nos despedimos hasta la semana siguiente. Vamos restando días, vamos comiendo hojas en el calendario. Ojalá sigamos fuertes, ojalá sigamos con mucha energía y con ganas de pasarlo bien en la montaña, en la piscina, donde sea. La vida es un momento, la vida es ahora, no hay que pensar en mañana. Gabón, muy buenas noches. Gabón, un abrazo.